vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura. Nosotros vamos a manejar el país hasta que se pueda realizar una transición democrática empoderada. Hemos escuchado algo espantoso, ¿no? Es increíble, Timoteo. Parece, en cualquier otro escenario, esto parecería un guión de una película de ficción. Y lo que estamos viviendo es peor en la realidad. Ha dicho, o sea, lo que estábamos comentando justo antes de escuchar esta parte de las declaraciones de Donald Trump, que va a gobernar los Estados Unidos hasta que haya una transición, según él, justa y ordenada. Pero ¿qué transición justa y ordenada? Se acaba de intervenir militarmente un país y secuestrado a sus autoridades. Y ojo, porque yo creo que acá hay que poner también el vaso medio lleno, Timoteo. En días como hoy creo que también hay que ser capaces de eso. Hay una cosa que caracteriza al pueblo venezolano, que caracteriza, por cierto, los pueblos de América Latina, pero el pueblo venezolano en concreto, porque el pueblo venezolano ha sido el bastión de resistencia regional contra diferentes intereses desde los Estados Unidos por neutralizar y golpear su democracia, que es que el pueblo venezolano sabe resistir. Vamos a hacer memoria. Recordemos el golpe de 2002 que se quiso hacer contra el entonces también ya presidente Hugo Chávez, y les duró 2 días, Timoteo. Sí. 48 horas y volvieron a reponer a su presidente. Lo digo porque a diferencia del Perú, por ejemplo, donde nos quitaron a nuestro presidente, lo llevaron a la prisión y no tuvimos nosotros la posibilidad de sacarlo de ahí hasta ahora. Y hasta ahora seguimos teniendo algunos candidatos tibios que no quieren decir libertad a Pedro Castillo porque se mueren de miedo de lo que les vayan a decir. El pueblo venezolano tiene otras claves. Esta mañana yo estaba siguiendo a Diosdado Cabello hablar directamente de resistencia popular. Creo que tú también has estado poniendo videos, por ejemplo, del máximo dirigente de las Fuerzas Armadas en Venezuela, también de algunos mismos representantes del Supremo, por ejemplo, de misma fiscal de la Nación, hablando también en Venezuela de que rechazaban la injerencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que han secuestrado a Nicolás Maduro, pero no han roto la institucionalidad venezolana. No porque lo hayan querido, yo creo que es que si de verdad lo quieres hacer, lo has hecho mal, porque hay una institucionalidad venezolana que sigue funcionando, es decir, hay una línea de sucesión que puede seguir en vigor, excepto que Donald Trump la quiere eliminar. Y lo primero que ha dicho es que los Estados Unidos van a dirigir un país que no les corresponde, donde por cierto tienen una vicepresidenta como Delcy Rodríguez, que es a la que le correspondería asumir el mandato si es que de verdad Nicolás Maduro no está en condiciones de hacerlo porque está secuestrado por los Estados Unidos. Lo que quiere hacer Donald Trump es reventar la posibilidad de una sucesión, porque sabe que si hay una posibilidad de sucesión, el pueblo venezolano no va a apoyar al candidato o al alfil que ponga Donald Trump en el lugar de Maduro. Lo que va a hacer el pueblo venezolano es exigir que se cumpla y que se mantenga el gobierno de Maduro, incluso si Maduro no está. Incluso si Maduro está en los Estados Unidos. Y Donald Trump lo que quiere hacer es poner la curita antes de que se abra la herida. Y se equivoca, porque el pueblo venezolano, mira, estamos viendo las imágenes, si hay algo que sabe es resistir. Y en este contexto hay que decir una cosa también, Timoteo, que creo que no la van a decir en ningún medio y nosotros tenemos que ser capaces de decirlo. Todos los pueblos, cuando son intervenidos, tienen un derecho. Un derecho que está amparado en el derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas, es decir, que esto está amparado por los organismos internacionales. Ese derecho se llama el derecho a defenderse. El derecho a defenderse, que es el derecho que le quisieron quitar al pueblo palestino, que tiene el derecho a defenderse cuando hay una ocupación, cuando hay colonización, cuando hay, por supuesto, matanza, represión y ultraje. Del mismo modo, el pueblo venezolano, al ver esta intervención y que incluso un presidente de otro país quiera gobernarlos a ellos, tiene todo el derecho a defenderse. A toda la gente que nos está escuchando, gracias por estar haciendo un programa especial, además desde una perspectiva soberana, latinoamericana, Timoteo, porque la prensa en este momento en nuestra región es una vergüenza. La prensa que estoy leyendo, mainstream, mayoritaria, masiva, como RPP o como El Comercio, son realmente infames. Qué importante es tener comunicadores populares hablando también de esta intervención ya militar de los Estados Unidos, que en este momento tiene secuestrado a Nicolás Maduro, Timoteo. Así que gracias por hacer esa transmisión. ¿Cómo entender esta actuación? Naturalmente ha habido amenazas previas a esto, pero el pretexto, muchos analistas señalan que es netamente por temas de interés particular de Estados Unidos. ¿Cómo explicar a nuestros compatriotas lo sucedido el día de hoy? Por supuesto, Timoteo, porque quien cree que a los Estados Unidos les importa la democracia o la libertad, como te dicen, te están mintiendo. Los Estados Unidos tienen un amplio historial de intervenciones militares a través de golpes de Estado, saqueo, intervenciones económicas, intervenciones políticas en América Latina, pero en otros países también. Recordemos Irak, recordemos Afganistán. Es decir,
es parte del modus operandi habitual de los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahora con Donald Trump es que aquellos que decían, es solamente un bluff, ¿no? Como cuando juegas póker, haces creer que vas a hacer algo, pero no lo haces. Bueno, esos que decían eso estaban completamente equivocados. Y nosotros, muchas personas, tú entre ellas, Timoteo, pero también yo, la gente del equipo de Canal Red y de Diario Red, que estamos informando también minuto a minuto de lo que está pasando, en este caso desde Europa, estamos en ello, pues hemos sido muy claros en decir que esto no era ningún farol, ningún bluff. Esto era una amenaza directa, porque estamos hablando de un sujeto como Donald Trump, que en el contexto político actual de fascistización internacional ha demostrado cuál es su apuesta intervencionista. Cuando decíamos, cuidado con Gaza, que Gaza no se acaba en Gaza, nos referíamos a esto, Timoteo. Y después cuando dijimos, cuidado con Venezuela, que va a ser la puerta de entrada en la región, nos referíamos a esto, Timoteo. Hace tan solo una hora o poco menos, el presidente de Donald Trump ha dicho en una entrevista en Fox News directamente que ha amenazado a México, que en México no gobierna Claudia Sheinbaum, sino los carteles mexicanos. ¿Qué clase de mensaje está dando justo menos de 24 horas después de haber intervenido y secuestrado al presidente Maduro en Venezuela? Es increíble. Y Trump además está empezando a hablar ahora en una rueda de prensa donde yo me imagino que básicamente lo que hará es continuar un poco la senda que ha tenido en esta entrevista en Fox News. Los intereses de Donald Trump y de Estados Unidos son claramente no intervenir a América Latina porque sí. A ellos les interesa intervenir para algo. Quieren el triángulo del litio, que ya lo tienen, porque tienen a Milei en Argentina, a Kast en Chile y a Rodrigo Paz en Bolivia. Ojo con ese triángulo de litio que ya lo tienen. Y les importa el petróleo. La palabra de esta mañana es petróleo. Y la segunda palabra es soberanía. Hay que tener muy claras que esas son las dos palabras de lo que ha ocurrido esta mañana y de lo que Trump sigue anunciando que va a ocurrir con otros países en la región. Colombia está en la mira y México está en la mira. México está en la mira, es lo que ha dicho. Aquí tengo un tweet hace de minutos, es de, en este caso, Gerí. Sabemos que es títere 2.0, el mismo papel que ha jugado y juega que hizo Dina Boluarte. Dice, Venezuela inicia una nueva etapa o una nueva era en democracia y libertad, que pronto se recupere el orden interno con el legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad. Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria. De igual manera reforzaremos aún más la presencia de nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y respeto a los procedimientos. Una vez más, el petróleo. Gerí, hace días atrás se entiende que también promueve la privatización. Si al final es una cuestión de recursos, Timoteo, a mí no me parece casual que José Gerí, que no es que él privatiza Petroperú porque le interesa a él privatizar Petroperú, sino porque José Gerí es el títere que pusieron los poderes para hacer eso, para desmantelar el Estado y para vender al mejor postor todos nuestros recursos naturales y nuestra soberanía sobre estos recursos, que además están parados por esa constitución infame del 93. José Gerí está terminando con el régimen del 23 lo que empezó Fujimori con el régimen del 93. Es una continuidad de dictadura donde a veces con apariencia de democracia porque votábamos se mantuvo. El golpe permitido de Alberto Fujimori fue mantener su Carta Magna y su Constitución que permite la entrada de los capitales internacionales en nuestros recursos naturales y la soberanía sobre nuestros sectores estratégicos. Lo hemos visto cuando, no sé si te acuerdas tú de lo que hubo en la venta de Aeroperú en su día, pero no solamente de eso. Lo vimos con el Arequipazo, no sé si recuerdas cuando PPK y Toledo también quisieron iniciar una ola de privatizaciones y salió el pueblo a resistir en ese Arequipazo, y veremos otra vez resistencia popular con esto de Petroperú, que además lo ha hecho entre gallos y medianoche porque lo ha hecho horas antes del año nuevo para que él pensaría frenar la movilización popular. Todo esto, insisto, no es aislado. Llevamos hablando mucho de esto, Timoteo. Las elecciones en Perú no son elecciones de Perú. Ninguna elección en la región ahora puede decidirse o tomarse en cuenta o tener una agenda electoral que no hable de toda la región y de la intervención de los Estados Unidos en nuestra región. Y por eso es tan importante el mensaje que acabas de leernos de el, vamos a decir, lamebotas vendepatrias, que es José Gerí. Porque José Gerí lo que está diciendo con ninguna autoridad es hablar de democracia. Hablan de democracia en Venezuela, ¿no? ¿Quién eligió a Gerí para ser presidente de nada? Porque si tanto quiere defender la democracia, dime por qué tenemos a un presidente ilegítimo como Gerí
hablándonos él de democracia. Gerí ni siquiera fue votado para llegar al Congreso de la República. No olvidemos que entró como accesitario cuando sacaron a Vizcarra. Ni siquiera tuvo los votos para llegar a ser congresista. Y sin embargo, ahora es presidente ilegítimo, después de además haber reprimido tanto a las movilizaciones que ocasionaron incluso la muerte de un ciudadano como el Truco, pero además ahora repartiéndose como un botín y troceando Petroperú para venderla en pedacitos. ¿Con qué autoridad nos habla Gerí de democracia o de libertad en la región? Debería caérsele la cara de vergüenza. Ese es el presidente que tenemos, que por cierto ha emitido un mensaje muy en la línea del que ha emitido Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha emitido un mensaje en la misma línea, vende patria, sumisa, pro yanqui, que es la misma línea, por cierto, de María Corina Machado, Edmundo González, que dicen que luchan por la libertad y por la democracia, pero en realidad lo que quieren es la intervención militar de los Estados Unidos y venderle el país a los Estados Unidos. Y no lo podemos permitir. Hay resistencia popular, está habiendo resistencia mediática en espacios como el tuyo, Timoteo, pero hay que tener mucho cuidado, porque nos quieren vender que esto es una operación para recuperar la democracia, cuando claramente lo que vemos es una intervención militar unilateral de los Estados Unidos, y nos quieren hablar de captura de Nicolás Maduro, cuando lo que tienes es el secuestro de una persona, y deberíamos decirlas por su nombre propio. Donald Trump acaba de tuitear, de emitir un mensaje en su red social que no es X, que es Truth Social, donde pone una foto de Nicolás Maduro que está tapado de los ojos y que está en un avión. Literalmente, ahí la estamos viendo, Timoteo. Esto es lo que está haciendo Donald Trump en este momento, siguiendo el directo, en vivo y en directo, una afrenta al orden internacional. Todos los que hablan de derecho internacional hoy están violentándolo si no se oponen a la intervención de los Estados Unidos, que es completamente ilegal respecto al derecho internacional. Ningún país tiene derecho a entrar, a intervenir y secuestrar a una autoridad de ningún país, porque imagínate, Timoteo, si fuera Putin el que entra a secuestrar a Zelensky en Ucrania, imagínate, Timoteo, si fuera China la que entra a secuestrar al presidente de Taiwán, imagínate, Timoteo, la que se armaría, ¿no? Lo que estarían diciendo los medios. Pero como lo hace Trump, como lo hacen los Estados Unidos, ¿qué es lo que te están diciendo los medios? Como el Comercio o como todo este coro de súbditos y vendepatrias. Ah, qué bien, ahora los venezolanos van a volver a su patria. No, señores, ustedes están aplaudiendo una intervención militar que no va a acabar con Venezuela, que empieza con Venezuela, que es la puerta de entrada en América Latina. Eso es lo que nos estamos jugando en esta mañana y en este día tan difícil, Timoteo. Es grave. Ahora, tal vez esto nos permita también recordar de lo que hizo Estados Unidos en nombre de la libertad y la democracia en países como, por ejemplo, Libia, en este caso también en Afganistán, no estoy seguro. Total, Irak y Afganistán, claro. Irak. Y claro, ahora toca con Venezuela. Y Chile. Recordemos cómo se eliminaron a Salvador Allende, un presidente electo, solo por ser socialista, como parte de su operación y su plan Cóndor. Yo creo que hay que tener muy claro que los Estados Unidos, o sea, la gente que analiza lo que ha pasado hoy sin tener memoria histórica, también comete un error. Porque los Estados Unidos no han empezado a trabajar así con Donald Trump. Porque da la impresión de que el problema es Donald Trump nada más, ¿no? No, y el problema no es Donald Trump. Es una política que desde Casa Blanca se ha desplegado contra diferentes países del sur global, en América Latina en particular, porque nos han visto siempre como su patio trasero. Y hemos tenido, lamentablemente, autoridades que se han vendido ese relato. Alberto Fujimori fue eso, fue un literal alfil de los Estados Unidos en el momento en que fue la dictadura fujimorista. Pinochet también fue un alfil de los Estados Unidos en el momento en que asumió la dictadura chilena. Lo fue Videla también, no olvidemos todo ese apoyo. Y no olvidemos que Dina Boluarte contó con el invaluable apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en los primeros meses, que eran los meses más difíciles de Boluarte, porque había estallido social. Y tuvo la embajadora, me acuerdo, la embajadora Lina Kena apoyándola constantemente, porque sabían que lo importante de Perú no es si está en democracia o no, si a los Estados Unidos les da igual. Me dicen que lo importante es la democracia y cómo opera la democracia. Donald Trump ha intervenido en las elecciones legislativas de Argentina hace tan solo unos meses, diciendo que iba a dejar de darles dinero si no ganaba Milei. Donald Trump ha intervenido en las elecciones de Honduras hace unas semanas, diciendo que él iba a decir quién era el ganador e indultar a un condenado por narcotráfico. Y luego me dicen que él es el que nos va a traer la democracia. Nos están viendo la cara de idiotas y nos están mintiendo. Lo que está pasando es gravísimo. Mira, hay dos temas, ¿no? En Honduras hubo una elección, había dudas, pero que dio certeza la actuación de Donald Trump al indultar a expresidente acusado de promover narcotráfico, y que esa misma narrativa los señalan a Maduro y ahora lo atrapan, pero en fin de cuentas, ¿quién está ahora preso?
Claro, ¿a quién le importa realmente la lucha contra las drogas? Porque los Estados Unidos son especialistas en decir, yo lucho por la democracia para invadir territorios, yo lucho por la libertad para invadir territorios, yo lucho contra el narcoterrorismo, te dicen, para invadir territorios, que fue lo mismo que hicieron, ojo, en toda la lucha contra el terrorismo a partir del 11S. Esto ya lo hemos vivido, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, y esto sí es importante, es que han elevado el tono. Y yo creo que esta es la clave, porque antes ocurría en un contexto donde todavía había un cierto derecho internacional, Timoteo, una especie de institucionalidad internacional endeble y precaria, yo diría incluso colonial e insuficiente, pero que existía. Existía una ONU, existía un derecho internacional que se tenía que cumplir, tenía unos ciertos resortes. Todo esto ha acabado completamente a partir del genocidio contra el pueblo palestino, donde hemos visto que la ONU no es capaz de detener un genocidio, donde hemos visto que la Unión Europea no tiene, dicen, somos un faro occidental de la humanidad. La Unión Europea es un faro de la humanidad, tanto como yo soy rubia, o sea, nada. La Unión Europea ha demostrado que es sumisa a los Estados Unidos y a lo que diga el emperador naranja Donald Trump, y todo ese orden internacional se murió. Porque tienes a Netanyahu libre, pese a tener una orden de captura internacional, pero lo tienes libre y mantiene un genocidio que sigue ocurriendo ahora. Y por eso para mí es tan importante entender que Gaza y el genocidio contra el pueblo palestino fue un momento de punto de inflexión. Cambió todo el tablero geopolítico. No porque dejara de ser lo que era antes, que ya antes era un tablero colonial, ya el norte global abusaba, nos trataba como patio trasero, pero ha cambiado la intensidad de las cosas. Y de pronto ya estamos en un periodo de fascistización internacional que se ve en todas las claves y en todos los países, que incluye, por supuesto, lo que está pasando hoy en Venezuela, pero que esto viene siendo anunciado por Donald Trump desde que asumió la segunda gestión en la Casa Blanca. ¿Cuántas veces ha anunciado ya que iba a intervenir militarmente Venezuela? No es algo que hagan de, vamos a decir, disimuladamente, caleta, como diríamos en Perú. Es algo completamente anunciado y explícito. Hace un mes exactamente, el 3 de diciembre, para ser concreta, hice un editorial en El Tablero, el programa que dirijo en Canal Red, donde hablé directamente de que Trump ya estaba anunciando que iba a hacer esto y que cuidado, que Venezuela era la puerta de entrada y que luego venía Colombia, venía México y que lo que querían eran los recursos naturales. A mucha gente le incomodó ese editorial, Timoteo, porque me dijo que estaba exagerando y porque me dijeron que estaba siendo cómplice de Maduro y no sé qué. Y hoy en la mañana no tengo otra cosa que decir que estoy orgullosa del equipo con el que trabajo en Canal Red y en Diario Red, porque tenemos muy claro dónde posicionarnos cuando hay una intervención militar. Con los Estados Unidos no se tienen medias tintas, Timoteo. Y lo que estamos viendo en la región es que hay mucha gente con medias tintas, incluido, y esto me preocupa, el gobierno del Perú. El régimen que nos gobierna en el Perú está completamente dispuesto a ser la embajada de los Estados Unidos, en lugar de ser un gobierno soberano. Títeres. Son la embajada de los Estados Unidos, títeres del imperialismo yanqui en el Perú. Y eso es peligrosísimo y lamentablemente cuentan con muchos medios tibios, Timoteo, incluso algunos candidatos que se dicen de izquierdas que siempre tienen que decir cosas como, bueno, pero Maduro no nos gusta, pero no tiene que ver que Maduro te guste o no. Han secuestrado a Nicolás Maduro. ¿Cómo puedes decir primero me gusta o no me gusta? No tiene ningún sentido, pero esa es la forma en la que están hablando de lo que ha ocurrido esta mañana, que insisto es gravísimo, porque Donald Trump lo ha hecho sin ningún remordimiento. En su entrevista en Fox News se ha vanagloriado de la operación que han dirigido para poder sacar a Maduro, secuestrar a Maduro y a la primera dama, que por cierto, también hay que decir, secuestra a la primera dama y aquí nadie se espanta. Ella, ¿qué culpa tiene de nada incluso? O sea, esto es realmente increíble. Y encima tienes a Rodrigo Paz en Bolivia diciendo que bien, dice a Gabriel Boric hablándote de crisis venezolana, cuando lo que hay es intervención de los Estados Unidos. Tienes a Daniel Noboa aplaudiendo las acciones de Donald Trump, tienes a Gerí aplaudiendo las acciones de Donald Trump. O sea, esto es lo que está pasando en la región. Los únicos fuertes han sido Lula, Petro y obviamente Claudia Sheinbaum, porque saben muy bien lo que se está jugando en este momento en la región, y hay que tenerlo muy claro, Timoteo. El 2026 ha demostrado ser ya el año donde se va a decidir quién manda en nuestra región, si los pueblos soberanos o los Estados Unidos. Eso es lo que se está diciendo en este 2026 que acaba de empezar. La tonalidad, como lo has advertido, está claro también esa misma actitud contra México, ¿no? En este caso ya medios internacionales como RT dice, cita lo dicho por Donald Trump, dice, algo habría que hacer con México, ¿no? La amenaza de Trump tras el ataque a Venezuela. Total. Esto es un paso para nosotros de alguna otra manera también sentar posturas. Eso se parece a lo que ha pasado en el Perú, que es
Dina Boluarte. Muchos, cuando pasó con Pedro Castillo, dijeron, no, bueno, tal vez era merecido o no, pero después nos dimos cuenta que hoy nos gobiernan mafias en el Congreso, y tal es así que han puesto a Gerí como su títere, que es funcional ahora mismo al interés, en este caso, netamente a Donald Trump, pero Donald Trump representa un interés netamente, algunos dicen capitalismo salvaje, yo qué sé. Sí. ¿Cómo explicar eso? Porque los términos a veces nos faltan para más o menos comprender y trasladar esta, digamos, advertencia. Claro, porque en realidad Dina Boluarte era ya la intención de los poderes. Los poderes en el Perú, que son los que han puesto a Dina Boluarte como presidenta primero y a Gerí como presidente después, son los que dieron el golpe de Estado a Castillo. El golpe de Estado no lo dio Dina Boluarte, lo dieron los poderes y utilizaron a Dina Boluarte para hacer una sucesión que les permitiera mantener un cierto disfraz democrático que nunca les salió bien, porque el pueblo peruano siempre dijo esta democracia ya no es democracia. Del mismo modo lo hicieron con Gerí, inventándose fórmulas, procedimientos burocráticos para intentar disfrazar lo que era a todas luces una operación de Estado, un golpe de Estado contra el presidente que había sido elegido, que te puede no gustar a ti, Pedro Castillo, o sí gustar, da igual esto nuevamente. Fue elegido por el pueblo, punto. Y los poderes decidieron desde que fue elegido, antes de juramentar, hacerle un golpe de Estado, que fue un golpe de Estado por eso largo. Fue un golpe de Estado largo que concluyó el 7 de diciembre del 2022. ¿Por qué lo digo? Porque Dina Boluarte y Gerí, que son los títeres de esos poderes, ya respondían al plan, vamos a decirlo, de la bestialización capitalista. Porque lo que estamos viendo es un capitalismo que se ha dado cuenta, porque es obvio, que es incompatible con la vida y que la gente ya no le cree. O sea, si tú a la gente después de la pandemia le dices que vive el libre mercado en la salud pública, en la salud privada, la gente te dice, oye, la salud privada ha hecho que yo no pueda tener mascarilla, que yo no pueda tener oxígeno, que yo no pueda tener camas UCI. No, a lo mejor necesitamos que el Estado garantice la salud para enfrentar situaciones como la pandemia, ¿no? En ese momento donde el capitalismo demostró todas sus grietas y sus fracturas, sus contradicciones y sobre todo que era incompatible con la vida, que eso es lo que es el capitalismo, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Girar la tuerca. Y para girar la tuerca y mantenerse, necesitaron empezar a entrar en clave completamente antidemocrática. Los poderes en el Perú, que mandan sin presentarse a elecciones, han demostrado que la democracia solo les gusta cuando ganan ellos. Cuando pierden ellos, ya la democracia les da igual. Por eso me da rabia que se utilicen la Carta de la Democracia para defender lo que está haciendo los Estados Unidos en Venezuela. Que por cierto, Timoteo, última hora que estamos hablando de esto mientras va ocurriendo, Donald Trump está hablando ahora mismo en rueda de prensa y una de las cosas que ha confirmado es, ojo con esto, que los Estados Unidos van a gobernar Venezuela hasta que haya una transición en condiciones. ¿Con qué derecho va a hablarme Gerí, Keiko Fujimori, Acuña y todos los que están hoy diciendo que hay que recuperar la democracia en Venezuela de esto? Literalmente está diciendo que otro gobierno va a dirigir un país soberano hasta que haya una transición, que además, ¿qué significa una transición? Proper transition. ¿Qué significa una transición en condiciones para Donald Trump? O sea, una transición hasta que gane el que él quiere, ¿no? Eso será en condiciones. Porque si el pueblo vota nuevamente a Nicolás Maduro, ¿qué va a decir? Ah, no es una transición, entonces yo sigo gobernando Venezuela, que es exactamente lo mismo que ha querido hacer con Gaza. Es el mismo plan que tenían con Gaza, que gobierne los Estados Unidos como directores, autoridad de una junta, no de una junta pacificadora, donde estuvieran los Estados Unidos dirigiendo un territorio que no es el suyo, sino que es del pueblo palestino. Es exactamente lo mismo, pero lo están haciendo ahora en nuestra región. Es infame que nos quieran hablar de democracia cuando Donald Trump está anunciando eso en este mismo momento que estamos hablando, Timoteo. Ajá. Laura, quería solicitarle, no sé si dispone de tiempo, tal vez podemos escuchar las intervenciones de Trump y tal vez comentar. Pongamos. Vamos. A ver. Estados Unidos ha desarrollado una extraordinaria operación militar en Venezuela. El poderío militar aéreo, marítimo, terrestre de Estados Unidos ha hecho un particular asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un embate contra una fortaleza militar en el corazón de Caracas para prender, dice, al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia. Este ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y si piensan
que ha habido otras operaciones muy importantes, como el ataque contra Soleimani y la aniquilación de los sitios nucleares de Irán recientemente, la operación Martillo de Medianoche, ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un periodo muy corto. Las capacidades militares de Venezuela fueron neutralizadas, es lo que he indicado, cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas trabajaron con las autoridades policiales y capturaron a Nicolás Maduro en horas de la noche. Estaba oscuro. Las luces de Caracas se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto con su esposa Cilia Flores y ahora van a enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido encausados en el Distrito Sur de Nueva York por su campaña de letal narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero agradecerle a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que tuvieron un éxito impresionante durante la noche, con precisión y competencia, porque no se habían visto cosas similares. Había visto otras operaciones militares y otras embarazosas. Si piensan, por ejemplo, en Afganistán y lo que pasó en la era de Jimmy Carter, era otra época. Ahora volvemos a ser un país respetable como nunca antes. Han trabajado con las autoridades policiales de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, y estaban esperando por nosotros, lo sabían. Habían numerosas embarcaciones en el mar. Ellos sabían que era inminente. Estaban en alerta. Pero fueron doblegados muy rápidamente, incapacitados. Si hubieran visto lo que vi anoche, se impresionarían. No sé si lo van a ver, pero fue algo increíble. Ningún efectivo estadounidense perdió la vida. Ningún elemento militar se perdió. Tenemos numerosos helicópteros, mucha gente involucrada en esta lucha. Pero piensen en esto, ni un solo elemento se perdió, ni un solo efectivo militar murió. Eso puedo mencionar. Estados Unidos tiene la fuerza militar más capaz y poderosa del mundo, con destrezas que pueden amedrentar a nuestros enemigos. Nadie tiene arsenales como los nuestros. Hemos neutralizado el 97% de las drogas que viajan por mar. Hemos destruido el 97%. Esas drogas mayormente habían salido de Venezuela. Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura. Nosotros vamos a manejar el país hasta que se pueda realizar una transición democrática empoderada. Hemos escuchado algo espantoso, ¿no? Es increíble, Timoteo. Parece, en cualquier otro escenario, esto parecería un guión de una película de ficción. Y lo que estamos viviendo es peor en la realidad. Ha dicho, o sea, lo que estábamos comentando justo antes de escuchar esta parte de las declaraciones de Donald Trump, que va a gobernar los Estados Unidos hasta que haya una transición, según él, justa y ordenada. Pero ¿qué transición justa y ordenada? Se acaba de intervenir militarmente un país y secuestrado a sus autoridades. Y ojo,
Porque yo creo que acá hay que poner también el vaso medio lleno, Timoteo. En días como hoy creo que también hay que ser capaces de eso. Hay una cosa que caracteriza al pueblo venezolano, que caracteriza, por cierto, los pueblos de América Latina, pero el pueblo venezolano en concreto, porque el pueblo venezolano ha sido el bastión de resistencia regional contra diferentes intereses desde los Estados Unidos por neutralizar y golpear su democracia, que es que el pueblo venezolano sabe resistir. Vamos a hacer memoria. Recordemos el golpe de 2002 que se quiso hacer contra el entonces también ya presidente Hugo Chávez, y les duró 2 días, Timoteo. Sí. 48 horas y volvieron a reponer a su presidente. Lo digo porque a diferencia del Perú, por ejemplo, donde nos quitaron a nuestro presidente, lo llevaron a la prisión y no tuvimos nosotros la posibilidad de sacarlo de ahí hasta ahora. Y hasta ahora seguimos teniendo algunos candidatos tibios que no quieren decir libertad a Pedro Castillo porque se mueren de miedo de lo que les vayan a decir. El pueblo venezolano tiene otras claves. Esta mañana yo estaba siguiendo a Diosdado Cabello, hablar directamente de resistencia popular. Creo que tú también has estado poniendo videos, por ejemplo, del máximo dirigente de las Fuerzas Armadas en Venezuela, también de algunos mismos representantes del Supremo, por ejemplo, de misma fiscal de la Nación, hablando también en Venezuela de que rechazaban la injerencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que han secuestrado a Nicolás Maduro, pero no han roto la institucionalidad venezolana. No porque lo hayan querido, yo creo que es que si de verdad lo quieres hacer, lo has hecho mal, porque hay una institucionalidad venezolana que sigue funcionando, es decir, hay una línea de sucesión que puede seguir en vigor, excepto que Donald Trump la quiere eliminar. Y lo primero que ha dicho es que los Estados Unidos van a dirigir un país que no les corresponde, donde por cierto tienen una vicepresidenta como Delcy Rodríguez, que es a la que le correspondería asumir el mandato si es que de verdad Nicolás Maduro no está en condiciones de hacerlo porque está secuestrado por los Estados Unidos. Lo que quiere hacer Donald Trump es reventar la posibilidad de una sucesión, porque sabe que si hay una posibilidad de sucesión, el pueblo venezolano no va a apoyar al candidato o al alfil que ponga Donald Trump en el lugar de Maduro. Lo que va a hacer el pueblo venezolano es exigir que se cumpla y que se mantenga el gobierno de Maduro, incluso si Maduro no está. Incluso si Maduro está en los Estados Unidos. Y Donald Trump lo que quiere hacer es poner la curita antes de que se abra la herida. Y se equivoca, porque el pueblo venezolano, mira, estamos viendo las imágenes, si hay algo que sabe es resistir. Y en este contexto hay que decir una cosa también, Timoteo, que creo que no la van a decir en ningún medio y nosotros tenemos que ser capaces de decirlo. Todos los pueblos, cuando son intervenidos, tienen un derecho. Un derecho que está amparado en el derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas, es decir, que esto está amparado por los organismos internacionales. Ese derecho se llama el derecho a defenderse. El derecho a defenderse, que es el derecho que le quisieron quitar al pueblo palestino, que tiene el derecho a defenderse cuando hay una ocupación, cuando hay colonización, cuando hay, por supuesto, matanza, represión y ultraje. Del mismo modo, el pueblo venezolano, al ver esta intervención y que incluso un presidente de otro país quiera gobernarlos a ellos, tiene todo el derecho a defenderse. Y hay que ver quiénes van a ser lo suficientemente capaces en el Perú de defender ese derecho del pueblo venezolano. En lugar de decir tonterías, no solamente de aplaudir lo de Donald Trump, sino que encima diciendo cosas como que vuelve la democracia a Venezuela. Es que es absurdo, de verdad, lo que están diciendo a la luz de lo que ha dicho el mismísimo Donald Trump. Yo no estoy haciendo análisis, estoy describiendo lo que ha dicho Donald Trump. Pues quiero ver quiénes van a ser lo suficientemente valientes de decir la verdad, que es que el pueblo venezolano tiene en este momento el derecho a defenderse con todas las vías posibles para recuperar su soberanía, que ha sido completamente intervenida. Esa es la postura de cualquier persona soberana y democrática en la región. Y yo quiero ver a los mandatarios, pero también a los pueblos defendiendo ese derecho del pueblo venezolano. Al menos ahí es donde yo estoy, lo tengo clarísimo, y ahí es donde vamos a estar los periodistas que de verdad hacemos periodismo democrático. No vamos a permitir una intervención, ni vamos a jugar a la ambivalencia o a la equidistancia. Aquí hay un Estado invasor, aquí hay un Estado soberano que ha visto invadido su territorio, y por tanto tenemos que ser muy claros en cuáles son las posturas, yo creo. Tal vez palabras finales, Laura. Entiendo que también vas a dar seguimiento y los análisis correspondientes, tal vez también remarcar y invitarnos al canal, programa que tú participas, para también nosotros desde en esos espacios también tener fuente de análisis, para tener también digamos análisis, ¿no? Comparados con los otros medios que naturalmente no lo van a señalar, lo que más o menos se advierte desde mucho antes. Eso es, de hecho, Timoteo, yo creo que ese es el momento en el que demostramos que el internacionalismo es nuestra fuerza. Cuando decimos juntos
podemos enfrentar a estos sujetos, no nos referimos juntos a solo juntos los peruanos, solo juntos los argentinos, solo juntos los chilenos, sino juntos todos a nivel regional, también los migrantes, los que estamos en la diáspora, como dicen, que somos más latinoamericanos que nunca cuando estamos fuera. Nosotros aquí, por eso yo te invito también y te agradezco, Timoteo, a que hayamos tenido esta conversación, a seguir hablando entre nosotros y apoyándonos entre nosotros con análisis, con información, con lo que tengamos, porque en este momento donde la propaganda pro-yanqui ya empezó a operar a toda máquina, en el Perú eso es evidente, lo de RPP me ha parecido infame esta mañana, pero tienes también al Comercio, a Perú 21, a Willax, a Trome, porque el Comercio es un oligopolio, entonces tiene muchísimos medios. Eso también está pasando por CNN en Chile, que ha sido también otra vergüenza. Cuando tenemos una prensa así de vendepatria, corresponde a la comunicación popular ocupar su lugar y hacerlo responsablemente. Entonces nosotros en Diario Red, que invito a la gente a entrar a Diario Red, a diario.red, como decimos, estamos cubriendo desde la sección de Latinoamérica todo lo que está ocurriendo y vamos a tener análisis a lo largo de estos días. En Canal Red también los va a ver. De hecho, tenemos una reunión de comité editorial en breve para saber con qué productos vamos a ir saliendo. Y yo por mi parte en mis redes sociales me comprometo a seguir difundiendo información como he estado haciendo a lo largo de todo el día, pero sobre todo también análisis, a lo mejor conversando incluso con algunos analistas de aquí, europeos, porque Europa también va a ser relevante en este contexto. Entonces yo creo que hay que pensar que es un mapa geopolítico muy amplio, que hay que intentar de abordar por todas las aristas, y desde aquí nosotros también vamos a cumplir con ese papel de lamentablemente contar cómo la Unión Europea también ha cedido de manera cipaya y sumisa a los designios de Donald Trump. Ver a la Unión Europea diciendo a la misma, o una de las representantes máximas del Parlamento Europeo, como es Kaja Kallas de la Comisión Europea, diciendo que lo importante es resolver la crisis venezolana. Así lo ha dicho. O sea, ¿qué es esto? Como si no hubiera habido una intervención militar. Cuando pasó lo de Rusia con Ucrania, inmediatamente dijeron, hay que condenar a Rusia. Pero cuando pasa esto, no dicen absolutamente nada. Se posicionan en la equidistancia. Entonces yo creo que también el papel de Europa va a ser importante, porque Europa, como digo, ha cedido completamente, y eso solamente demuestra que la resistencia hoy está en el sur. Y ese es, yo diría, el gran mensaje de hoy, y estar pendientes de lo que pasa en las próximas horas. El mensaje es que el norte hoy del mundo está en el sur. Es en el sur donde va a estar la resistencia de los pueblos, pero también la resistencia de las autoridades, que yo sí creo que están dando la talla, como es el caso de Lula, como es el caso de Petro, y como es el caso, yo creo, también de los representantes de las represalias que ha habido con respecto a sus levantamientos en sus países, como son, por ejemplo, la Asociación de Víctimas en el caso de Puno, que por cierto cumplen 3 años desde la matanza en tan solo unos días, y mira cómo la van a cumplir, para que veamos cómo se ha intensificado para mal el escenario, y yo creo que van a estar a la altura de lo que corresponde. Y también los pueblos que resisten, por ejemplo, en Chile, las comunidades originarias que no están dispuestas a quedarse calladas, los mismos aymaras, compañeros y hermanos en Bolivia, que no estarán dispuestos a ceder al discurso vendepatria de su presidente Rodrigo Paz, nuestros hermanos que están resistiendo también en Ecuador a los embates de Daniel Noboa y que seguirán resistiendo frente a esa intervención. Creo que tenemos que poner el foco en todos esos lugares de resistencia que están en el sur, porque el norte del mundo hoy es el sur. Para mí está más claro que nunca, y en ese camino, creo, Timoteo, tenemos nuestro deber como comunicadores populares de contar lo que pasa más que nunca, y sobre todo con una perspectiva soberana y realmente democrática. No hay democracia si no hay soberanía. Y si nos quieren vender que en Venezuela el problema era la democracia, hay que responderles muy claramente: ustedes no son demócratas, ustedes son unos vendepatrias, porque no hay democracia si no hay soberanía. Y Donald Trump es la violación de la soberanía de nuestro territorio. Punto. No hay mucho más que discutir con respecto a eso, yo creo. Tenemos en la pantalla, tal vez es correcto consultar, sí, el canal Red. No sé si es eso es. Hay varios en sí. Entiendo que es hay varios, pero este es Canal Red, la principal, con lo cual ahí pueden ver nuestros principales programas, y también Canal Red Latinoamérica, que también es también de nuestros principales programas. El programa que yo dirijo, hemos estado de vacaciones por fiestas navideñas, vuelve el miércoles. El miércoles haremos seguramente un especial también sobre Venezuela, ya avisaré, y nosotros estamos también en todas las redes sociales. Démonos información, que creo que es por ahí por donde podemos compartir toda la información. En Canal Red Latinoamérica también tendrán esta noche mía, creo que es la tarde de ustedes, sí, un especial sobre las 4 de la tarde hora México. Va a haber un especial que van a dirigir desde Canal Red Latinoamérica, que yo creo que puede ser muy interesante. También estaré hablando yo con los compañeros de Canal Red Latam desde Europa a esa hora, a las 4 de la tarde hora Perú más o menos, que creo que va a ser importante porque van a tener las voces de gente que está también en el territorio, que está también en Caracas, que sabe de lo que está pasando, y que además está también todo nuestro equipo de corresponsales en todos los puntos de la región. Así que creo que va a ser un programa potente a las 4 de la tarde, que invito a que sigan
sigan en Canal Red Latinoamérica y ahí nos vemos y seguiremos hablando. Timoteo, tú sabes que conmigo línea directa siempre para conversar, porque lo que nos estamos jugando en Perú además es muy importante, y la privatización de Petroperú en todo este contexto no es casual, al igual que tampoco la reforma que quieren hacer de la ley agraria, que básicamente va a beneficiar nuevamente reduciéndoles impuestos nuevamente a los grandes grupos como es el Grupo Gloria, como es los grupos de siempre vuelven a beneficiarse. Lo que está haciendo Gerí es dejando con candado todas las reformas que no pudo llegar a cerrar Alberto Fujimori. Esa es la dictadura en la que estamos, y en este momento tan clave es muy importante que el Perú recupere su soberanía. Eso no viene de la mano de unas elecciones, que para mí, como te digo, son una farsa. Es importante ir a votar y es importante presentarse, pero ese es un paso de muchísimos tantos. La resistencia real está hoy en las calles más que en las ánforas, y hay que tenerlo claro porque ese es el escenario mundial en el que estamos. Mira Venezuela, la resistencia está en las calles, y es ahí, creo, donde tenemos que estar para cumplir también con nuestra labor histórica en estos tiempos. Un abrazo, hermano Laura, fuerte, digamos, y mucha fuerza. Estamos iniciando el año, digamos, como, bueno, ya estamos acostumbrados ya a estas alturas, ¿no? Vamos batallando. Total. Siempre nos arruinan la fiesta de fin de año, como en 2017 con el indulto a Fujimori el 24 de diciembre, ahora Gerí decide privatizar Petroperú víspera de Año Nuevo, y Trump decide intervenir en Venezuela el 3 de enero. Pues sí, ya nos han encontrado, yo diría, curtidos, ya estamos con la armadura puesta, por lo menos eso también es saberes. Hemos aprendido a resistir en los peores momentos, así que ahora es cuando demostramos que sabemos resistir. Así es. Un abrazo. Hasta un abrazo, la próxima. hermano. Adiós. Tu pana, chica.